El cielo lloró una suave lluvia de primavera mientras Flora Newsome estaba de pie al borde de la propiedad de su padre, observando las nubes de tormenta rodar a través de las llanuras distantes como una manada de sementales salvajes. El año era 1870 y el telegrama apretado en su mano temblorosa acababa de destrozar la poca seguridad que quedaba en su joven vida. «Papá, por favor», susurró Flora, su voz llevada por el viento mientras se giraba para encarar a su padre. A sus 20 años, se había acostumbrado a las dificultades desde la muerte de su madre 3 años antes, pero nada la había preparado para esto. Debe haber otra manera. El rostro curtido de Harrison Newsome no traicionó emoción alguna mientras miraba el horizonte, sus hombros antes orgullosos ahora encorvados bajo el peso de la deuda. La sequía había devastado su pequeño rancho a las afueras de Copper Creek, Colorado, y el banco finalmente había reclamado sus préstamos. «No hay otra manera, Flora», dijo, su voz quebrándose. «Tucker Blackburn está ofreciendo pagar cada centavo que debemos. Todo lo que quiere a cambio es a mí», terminó Flora, su estómago retorciéndose en nudos. Había visto a Tucker Blackburn en el pueblo. Había sentido su mirada fría y calculadora seguirla por la tienda general. Su reputación como el varón ganadero más temido en 3 condados lo precedía. Historias de su crueldad hacia cuatreros, competidores e incluso sus propios hombres le habían ganado el apodo de El Lobo de Copper Creek. «Es solo matrimonio, niña», dijo su padre, sin mirarla a los ojos. «Tendrás ropa fina, una casa grande. Nunca pasarás hambre». Flora cerró los ojos, sintiendo las gotas de lluvia mezclarse con sus lágrimas. «Es un monstruo, papá. Todos saben lo que les pasó a la familia Hamilton cuando se negaron a vender sus derechos de agua. Su granero se quemó misteriosamente y su hijo menor casi muere». «Rumores», murmuró su padre, pero su voz carecía de convicción. Una semana después, Flora estaba en el salón de su modesta casa, vistiendo el vestido de novia de su madre, que le quedaba suelto en su esbelta figura. La señora Peterson, su vecina, había hecho todo lo posible por ajustarlo, pero no había habido tiempo para arreglos adecuados. La ceremonia iba a tener lugar al mediodía, y el reloj de pie en la esquina marcaba sus minutos restantes de libertad. «Estás hermosa», dijo su padre desde la puerta, sus ojos rojos, orlados y vidriosos. «Tu mamá estaría orgullosa». Flora se contuvo de responder. Su madre nunca habría permitido este arreglo, pero Catherine Newsome llevaba muerta 3 años y con ella se había ido gran parte de la columna vertebral de su padre. «Está aquí», anunció Harrison, haciéndose a un lado mientras la puerta principal se abría. Tucker Blackburn llenó el marco de la puerta, alto y de hombros anchos. A sus 35 años, su rostro estaba curtido y marcado por años bajo el duro sol del oeste, su cabello oscuro, salpicado de canas prematuras en las sienes. Vestía un traje negro que acentuaba su intimidante presencia, y la pistola enfundada en su cadera brillaba bajo la luz de la tarde. Cuando sus ojos se encontraron con los de Flora, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había algo indescifrable en esas profundidades sombrías, algo que la hacía querer correr y esconderse. «Señorita Newsome», dijo, su voz baja y áspera. «Se ve encantadora». Flora no pudo responder. Su garganta se había secado. Su corazón golpeaba contra sus costillas como un pájaro atrapado. La ceremonia fue breve, conducida por un juez de paz, que parecía ansioso por terminar y seguir su camino. Los dedos de Flora temblaban tan violentamente que Tucker tuvo que ayudarla a deslizar el anillo en su dedo. Cuando el juez los declaró marido y mujer, Tucker se inclinó y presionó sus labios brevemente contra los de ella.
Flora permaneció rígida, incapaz de corresponder. Nos iremos inmediatamente, anunció Tucker a Harrison mientras firmaba el certificado de matrimonio. He hecho empacar y cargar las cosas de su hija en la carreta. Flora se volvió hacia su padre, el pánico subiendo a su pecho. Ahora, pero pensé, es mejor no prolongar las despedidas, interrumpió Tucker. Su tono no dejaba lugar a discusión. Se acerca una tormenta y quiero llegar al rancho antes del anochecer. Su padre la abrazó torpemente, susurrando. Sé una buena esposa para él, Flora. Quizás con el tiempo. Ella no pudo terminar su pensamiento. Quizás con el tiempo. ¿Qué? Habría aprendido a amar a un hombre al que temía. Un hombre que esencialmente la había comprado para saldar las deudas de su padre. El viaje al rancho Blackburn duró casi 3 horas, transcurrido en un silencio incómodo. Flora se sentó rígidamente en el asiento de la carreta, manteniendo la mayor distancia posible entre ella y su nuevo marido. Tucker condujo con manos competentes, mirándola ocasionalmente, pero sin intentar conversar mientras subían una colina. Tucker finalmente habló. Esa es tierra Blackburn, hasta donde puedes ver, dijo, señalando la vasta extensión de pastizales que se extendía ante ellos. 20,000 acres, el mejor pastizal de Colorado. Flora no dijo nada, pero sus ojos se abrieron ante la magnitud de sus propiedades. En la distancia, pudo ver una casa grande de 2 pisos de pie sola contra el telón de fondo de las montañas, el humo saliendo de su chimenea. Hogar, dijo Tucker simplemente. Era de hecho la casa más grande que Flora había visto fuera de Denver. Construida de madera resistente y piedra, se erguía como un testimonio de la riqueza y el poder de Tucker Blackburn. A medida que se acercaban, varios peones aparecieron, tomando los caballos y descargando el modesto baúl de Flora. Una mujer mayor con cabello gris hierro recogido en un moño severo salió de la casa, limpiándose las manos en su delantal. Ya era hora de que regresaras, dijo, sus ojos agudos evaluando a Flora. La tormenta se acerca rápidamente. Señora Winters, esta es mi esposa, Flora, dijo Tucker. Flora, esta es la señora Winters, nuestra ama de llaves. La mujer asintió secamente. Su habitación está lista y la cena está en el fogón. Será mejor que entren antes de que vuelva a llover. Flora lo siguió a la casa, abrumada por su tamaño y grandeza. La entrada se abría a una espaciosa sala de estar con una enorme chimenea de piedra. Alfombras de aspecto costoso cubrían los pulidos suelos de madera y las lámparas de aceite proyectaban un cálido resplandor por toda la habitación. Te mostraré tu habitación, dijo Tucker, conduciéndola por una amplia escalera. ¿Mi habitación?, preguntó Flora confundida. ¿No quiere decir nuestra habitación? Un destello de algo, un malestar, cruzó el rostro de Tucker. No, tu habitación. El dormitorio principal está al final del pasillo. El tuyo está aquí. Abrió una puerta para revelar un dormitorio bellamente decorado con una cama con dosel, un lavabo y una pequeña sala de estar cerca de la ventana. Pensé que quizás querrías algo de tiempo para adaptarte. Flora lo miró fijamente, insegura de cómo responder a esta inesperada consideración. Gracias, logró decir, su voz apenas audible. Tucker asintió una vez. La cena es en 1 hora. La señora Winters te guiará abajo cuando esté lista. Luego se fue, cerrando la puerta tras él. Flora se hundió en el borde de la cama, soltando un aliento que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. Esto no era lo que esperaba. Se había preparado para lo peor, para un hombre que reclamaría sus derechos conyugales de inmediato, que la trataría como propiedad para ser usada. En cambio,
Tucker Blackburn le había dado espacio, privacidad. No se alineaba con las historias que había escuchado sobre él, pero quizás, pensó oscuramente, esto era solo otra forma de control. Darle una hermosa jaula, hacerla sentir segura, y luego un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. La señora Winters entró sin esperar respuesta, llevando el baúl de Flora. «No hay mucho aquí», comentó el ama de llaves, dejándolo. «El señor Blackburn dijo que te dijera que hay tela en el pueblo. Te llevará la próxima semana para que pidas ropa adecuada». «Eso es muy amable», dijo Flora con cautela. La señora Winters le dio una mirada larga y evaluadora. «Él no es lo que esperas, ¿verdad?» «No sé qué esperar», admitió Flora. «Es un hombre complicado, el señor Blackburn. No es de muchas palabras, y Dios sabe que puede ser duro como las uñas cuando lo cruzan». La expresión de la mujer mayor se suavizó ligeramente. «Pero es justo y cumple sus promesas». ¿Le prometió que dijera eso? Flora no pudo evitar preguntar. Para su sorpresa, la señora Winters se rió. Un sonido corto y agudo. «Niña, nadie me dice qué decir, ni siquiera Tucker Blackburn. Lo conozco desde que era un renacuajo, y hablaré lo que pienso hasta que me metan en la tierra». Se dio la vuelta para irse. «Cena en una hora. No llegues tarde. No soporta la tardanza». La cena fue un asunto tenso. El comedor era impresionante, con una mesa lo suficientemente grande como para sentar a 12, aunque solo se prepararon 3 lugares, uno en cada extremo y uno en el medio. Tucker se sentó a la cabecera, Flora en el medio y la señora Winters en el otro extremo. La comida era abundante y bien preparada. Roast beef, papas, pan fresco y verduras de lo que la señora Winters orgullosamente llamó el mejor huerto del condado. Flora encontró que tenía poco apetito, empujando la comida por su plato, mientras Tucker comía metódicamente, sus ojos levantándose ocasionalmente para estudiarla. «¿La comida no es de su agrado?», preguntó después de verla jugar con sus papas durante varios minutos. «Está muy buena», respondió Flora automáticamente. «Simplemente no tengo mucha hambre». Tucker asintió, aceptando su respuesta sin insistir. «La señora Winters es la mejor cocinera en 3 condados. Encontrará que todo aquí es de la más alta calidad». «Todo excepto la compañía, quizás», murmuró Flora entre dientes. El tenedor de Tucker se detuvo a mitad de camino hacia su boca, y Flora inmediatamente se arrepintió de sus palabras. Se tensó, esperando su enojo, pero en cambio una extraña expresión cruzó su rostro, casi como diversión. «Tienes espíritu», observó. «La vida aquí no es amable con los débiles». La señora Winters resopló desde su extremo de la mesa. «Señor, ayúdanos. Ahora son 2». Después de la cena, Tucker se excusó para atender algunos asuntos en su estudio, dejando a Flora para explorar la casa. Ella deambuló de habitación en habitación, asimilando la evidencia de la riqueza y el gusto de Tucker. El mobiliario era costoso, pero no ostentoso. Las decoraciones mínimas, pero de buen gusto. Era el hogar de un hombre que valoraba la calidad sobre la ostentación. En la biblioteca encontró estantes de libros, clásicos, historia, poesía y volúmenes prácticos sobre ganadería y agricultura. Recorrió con los dedos los lomos, sorprendida de encontrar muchos de sus propios favoritos entre ellos. «Puedes tomar prestado el que quieras», dijo la voz de Tucker detrás de ella, haciéndola saltar. «Perdón, no quise asustarte». «No te oí entrar», dijo Flora, su mano apretada contra su corazón acelerado. «Vieja costumbre, moverse en silencio». Él gesticuló hacia los libros. «¿Lees mucho?».
Flora asintió. Mi madre me enseñó a amar los libros. No teníamos muchos, pero los que teníamos los leía una y otra vez. Algo parpadeó en los ojos de Tucker. ¿Un ablandamiento quizás? Mi madre era igual. Estos eran en su mayoría de ella. Los trajo al oeste cuando mi padre decidió probar suerte con la ganadería. Este vistazo a su pasado intrigó a Flora a pesar de sí misma. ¿Dónde están tus padres ahora? Ambos se fueron. Padre murió de neumonía cuando tenía 16 años. Madre le siguió un año después. Su voz era directa, pero Flora captó un indicio de viejo dolor bajo las palabras. Fue entonces cuando me hice cargo del rancho. Era mucho más pequeño entonces. Has construido un verdadero imperio, observó Flora, incapaz de evitar un tono de acusación en su voz. La expresión de Tucker se endureció ligeramente. He trabajado por todo lo que tengo y he tomado lo que otros no pudieron proteger. Su mandíbula se tensó. Has oído historias. Todos en Copper Creek han oído historias sobre Tucker Blackburn. Él la estudió por un largo momento. Las historias tienen una forma de crecer al contarlas. Sin otra palabra, se dio la vuelta y salió de la biblioteca, dejando a Flora sola con los libros y sus pensamientos conflictivos. Esa noche, mientras una feroz tormenta eléctrica rugía afuera, Flora yacía despierta en su nueva cama, escuchando el viento aullar alrededor de los aleros. La habitación, a pesar de todo su lujo, se sentía ajena y fría. Pensó en su padre, solo en su pequeña casa, y se preguntó si ya se arrepentía de su decisión. Se preguntó si Tucker Blackburn se arrepentía de la suya. Un trueno estalló sobre su cabeza, y una ráfaga de viento particularmente violenta sacudió las ventanas. Flora apretó los edredones a su alrededor, conteniendo las lágrimas. Se había prometido a sí misma que no lloraría, que no mostraría debilidad en ese lugar. Pero en la oscuridad, con solo la tormenta como testigo, dejó que las lágrimas fluyeran. La mañana amaneció clara y brillante. La tormenta lo había limpiado todo. Flora se vistió con uno de sus sencillos vestidos de algodón y bajó las escaleras, siguiendo el olor a café y tocino hasta la cocina. La señora Winters ya estaba ocupada en la estufa. Ya era hora de que te levantaras. El hijo ya lleva una hora levantado. Lo siento, dijo Flora automáticamente. No dormí bien. La expresión de la mujer mayor se suavizó ligeramente. La tormenta mantuvo despierta a la mitad del condado. Apostaría. Siéntate, desayuna. El señor Blackburn ha estado fuera desde el amanecer revisando las vallas. Una tormenta así siempre trae daños. Flora aceptó una taza de café y un plato de huevos y tocino, dándose cuenta de que realmente tenía hambre esa mañana. ¿Siempre trabaja junto a sus hombres? La señora Winters asintió. Nunca le pide a nadie que haga algo que él mismo no haría. Es por eso que lo respetan, aunque también le temen un poco. ¿Y yo debería temerle?, preguntó Flora audazmente. El ama de llaves le dio una mirada mesurada. Eso depende de quién seas. Sus enemigos tienen razones para temerle. Sus amigos no. Se volvió hacia la estufa. La pregunta es, ¿cuál vas a ser tú? Flora no tenía respuesta para eso. Después del desayuno, decidió explorar los terrenos. La casa del rancho se alzaba sobre una ligera elevación, ofreciendo una vista dominante de la tierra circundante. Al este se extendían los vastos pastizales que Tucker había señalado el día anterior. Al norte pudo ver corrales, un gran granero, barracones y varios edificios anexos que formaban el corazón de trabajo del rancho. Caminó hacia el granero, atraída por los sonidos de la actividad. Dentro varios peones trabajaban con caballos. Guardaron silencio cuando ella entró, quitándose los sombreros y asintiendo respetuosamente. «Señora»,
dijo un hombre, dando un paso adelante. Era mayor que los demás, con un rostro curtido y ojos amables. Soy Hank Peterson, capataz aquí en el rancho Blackburn. No tuvimos la oportunidad de conocernos ayer. Flora Blackburn, dijo ella, el nombre sonándole extraño en la lengua. Es un placer conocerlo, señor Peterson. Solo Hank, señora. Todos por aquí me llaman Hank. Él gesticuló hacia los demás. Este de aquí es Caleb Miguel y ese joven allá es Jimmy. Los hombres asintieron a modo de saludo, luciendo ligeramente incómodos en su presencia. Flora se dio cuenta de que probablemente no sabían cómo interactuar con la nueva esposa de su jefe. Por favor, no me dejen interrumpir su trabajo, dijo. Solo estoy explorando mi nuevo hogar. ¿Le gustaría un recorrido por el rancho, señora?, ofreció Hank. El señor Blackburn me pidió que se lo mostrara cuando se sintiera lista. Flora se sorprendió por esta consideración. Eso sería encantador. Gracias. Hank demostró ser un excelente guía, explicando el funcionamiento del rancho con evidente orgullo. La extensión de Blackburn era de hecho impresionante. Más de 500 cabezas de ganado, 30 caballos de trabajo y suficiente tierra para mantener el doble de ese número si fuera necesario. 20 hombres trabajaban el rancho a tiempo completo, con manos adicionales contratadas durante la recolección y el marcado. El señor Blackburn dirige la operación más estricta del territorio, explicó Hank mientras caminaban. Cada hombre sabe su trabajo, y cada trabajo se hace correctamente. ¿Y si no se hace? Flora no pudo evitar preguntar. Hank le lanzó una mirada de soslayo. Entonces ese hombre se encuentra buscando trabajo en otro lugar. El señor Blackburn no tolera la pereza ni la deshonestidad. ¿Es duro con los hombres? El capataz lo consideró. Justo es la palabra que usaría. Exigente, sí, pero justo. Espera mucho porque da mucho. Hank señaló una colección de pequeñas cabañas más allá del barracón. Esas son para los peones casados. La mayoría de los rancheros no se molestan con esas cosas. Esperan que los hombres dejen a sus familias o no las tengan en absoluto. El señor Blackburn construyó esas él mismo. Dijo que un hombre trabaja mejor cuando su familia está cerca. Esto no coincidía con la imagen que Flora se había formado de Tucker Blackburn. Parece que lo admira, observó ella. Llevo 15 años con él, señora. Lo he visto construir este lugar de casi la nada. Lo he visto tomar decisiones difíciles también. El rostro de Hank se puso serio. La gente del pueblo cuenta historias, algunas verdaderas, otras no tanto. Pero le diré esto, nunca lo he visto hacer nada que no fuera necesario para proteger lo suyo. Mientras se acercaban al corral principal, Flora vio a Tucker en un magnífico semental negro, haciendo que el animal realizara sus ejercicios. Hombre y caballo se movían como uno, un estudio de poder controlado. A pesar de sí misma, Flora encontró la vista impresionante. Tucker los notó y detuvo el caballo, desmontando con fácil gracia. Entregó las riendas a un peón que esperaba y se acercó a ellos, quitándose los guantes. ¿Mostrándole el rancho a la señora Blackburn?, preguntó a Hank. Sí, señor, solo le estoy dando el gran recorrido. Tucker asintió. Gracias. Sus ojos se encontraron con los de Flora. ¿Qué le parece? Es muy impresionante, admitió ella con sinceridad. Ha construido algo notable aquí. Algo parecido a la satisfacción brilló en su expresión. Gracias. ¿Le gustaría ver el resto? Podríamos salir a caballo después del almuerzo si se siente cómoda. Soy hija de un ranchero, señor Blackburn, dijo Flora levantando la barbilla. He montado desde que pude caminar. Una comisura de su boca se curvó hacia arriba. No era una sonrisa, pero era lo más cercano que había visto hasta ahora. Haré que Hank le ensille una yegua dócil. No necesito una yegua dócil, dijo Flora,
quizás con más brusquedad de la que pretendía. Puedo manejar un caballo de verdad. Esta vez Tucker sí sonrió brevemente, pero con sinceridad. La expresión transformó su rostro severo, suavizando las líneas duras e iluminando sus ojos. Muy bien, señora Blackburn. Un caballo de verdad será. Fiel a su palabra, después del almuerzo, Tucker la condujo al corral, donde una hermosa yegua castaña esperaba, ensillada y lista. El animal era enérgico pero bien entrenado, respondiendo inmediatamente a las órdenes de Flora mientras cabalgaban por las ondulantes praderas. Tucker estableció un ritmo cómodo, señalando puntos de referencia y límites mientras viajaban. El día era perfecto para montar. Sol cálido, una suave brisa que traía el aroma de las flores silvestres y cielos azules claros que parecían extenderse para siempre. Esa cresta marca el límite oriental, explicó Tucker, señalando una lejana línea de colinas. Más allá está la tierra de Harrington. ¿Jeremiah Harrington?, preguntó Flora. He oído ese nombre en el pueblo. La expresión de Tucker se oscureció ligeramente. Sí, hemos tenido desacuerdos a lo largo de los años. Sobre los derechos de agua, adivinó Flora, recordando fragmentos de chismes que había escuchado en la tienda general, entre otras cosas. El tono de Tucker dejó claro que no deseaba dar más detalles. Cabalgaron en silencio durante un rato, coronando una colina que ofrecía una vista panorámica del valle de abajo. Tucker detuvo su caballo y Flora hizo lo mismo, contemplando la vista impresionante. «Es hermoso», dijo suavemente. Tucker asintió, sus ojos escudriñando el horizonte con evidente orgullo. «La primera vez que vi este valle, supe que aquí quería construir mi vida. Tenía 19 años. Trabajaba como peón para el viejo Garson. Su rancho era solo de unos pocos cientos de acres entonces, nada especial, pero pude ver lo que podría llegar a ser». «¿Así que le compró el rancho?», preguntó Flora finalmente. «Trabajé para él 5 años, ahorré cada centavo. Cuando decidió mudarse de nuevo al este, le hice una oferta». La mirada de Tucker permaneció fija en las montañas distantes. La mayoría de la gente pensó que estaba loco, asumiendo tanta deuda por tierras que no habían producido mucho, pero yo sabía lo que necesitaba. A pesar de sí misma, Flora sintió curiosidad. ¿Qué era? Agua. Tucker señaló una serie de molinos de viento y arroyos represados visibles en el valle. Esta tierra recibe suficiente lluvia, pero no la retiene bien. Pasé 2 años cavando zanjas de irrigación y construyendo pequeñas represas para capturar la escorrentía de las montañas. Lo cambió todo. Flora pudo escuchar el orgullo silencioso en su voz. Este no era un hombre que había tropezado con la riqueza o la había heredado. La había construido a través de la visión y el trabajo duro. ¿Es por eso que la gente le guarda rencor?, preguntó. ¿Porque usted tuvo éxito donde otros fracasaron? Tucker se volvió para mirarla, su expresión ilegible. Algunos quizás, otros me guardan rencor porque no les vendí cuando decidieron que mi tierra era valiosa después de todo, y algunos, hizo una pausa. Algunos creen cosas sobre mí que no son verdad, como lo que le pasó a la familia Hamilton. Su mandíbula se tensó. No tuve nada que ver con ese incendio, pero se benefició de ello, presionó Flora. Le vendieron después, ¿no es así? A un precio justo, dijo Tucker con firmeza. Más que justo, me aseguré de que su hijo recibiera la atención médica que necesitaba en Denver. La pagué yo mismo. Esto era nuevo para Flora. Los chismes del pueblo nunca habían incluido este detalle. ¿Por qué haría eso si no fue el responsable? Los ojos de Tucker se encontraron con los de ella directamente. Porque era lo correcto,
porque ningún niño debería sufrir por los errores de otros. Algo en su tono sugería un conocimiento personal de tal sufrimiento. Antes de que ella pudiera interrogarlo más, nubes oscuras comenzaron a acumularse en el horizonte occidental. Se acerca una tormenta, observó Tucker. Deberíamos regresar. Cabalgaron duro, compitiendo con el clima que se acercaba. Las primeras gotas de lluvia grandes comenzaron a caer cuando aún estaban a 1 milla de la casa del rancho. Para cuando llegaron al granero, ambos estaban empapados. «Eres buena jinete», comentó Tucker mientras la ayudaba a desmontar, sus manos fuertes y firmes en su cintura. «Mejor que buena. Mi padre criaba ganado antes de la sequía», explicó Flora, de repente consciente de su proximidad. El agua goteaba del ala del sombrero de Tucker y su camisa se pegaba a los anchos músculos de su pecho. Ella dio un paso atrás, desconcertada por el extraño aleteo en su estómago. «Deberías entrar, secarte», dijo Tucker, pareciendo notar su incomodidad. «No quiero que te resfríes». Flora asintió y se apresuró hacia la casa, la confusión arremolinándose en su mente. El hombre con el que había pasado el día no coincidía con la figura fría y calculadora que había temido. Tucker Blackburn era ciertamente severo y reservado, pero ella había vislumbrado algo más: orgullo por sus logros, consideración por sus trabajadores y una profunda conexión con la tierra que había moldeado con sus propias manos. Pero entonces, ¿por qué la gente le temía tanto? ¿Por qué su nombre hacía que las conversaciones se detuvieran cuando entraba en la tienda general del pueblo? ¿Cuál era la verdad detrás de las historias? La señora Winters chasqueó la lengua desaprobadoramente cuando Flora entró en la cocina, goteando agua sobre el suelo limpio. «Mírate, empapada hasta los huesos. Arriba contigo ahora antes de que te dé un pasmo. Subiré agua caliente para un baño». Flora no discutió, agradecida por la perspectiva de agua tibia y ropa seca. En su habitación, se quitó las prendas mojadas, envolviéndose en una gruesa bata que había sido dejada colgada en la parte posterior de la puerta. Era claramente nueva, hecha de material suave y costoso. Otra consideración inesperada de su esposo: el baño caliente le devolvió el ánimo, y para cuando se vistió con un vestido limpio y sencillo y bajó las escaleras, la lluvia había cesado y la noche se acercaba. Encontró a Tucker en la biblioteca, leyendo a la luz de una lámpara de aceite. Él levantó la vista cuando ella entró, cerrando su libro. «¿Se siente mejor?» Estaba bastante mojada. «Mucho mejor, gracias». Flora dudó en la entrada, insegura de si su presencia era bienvenida. Tucker señaló la silla frente a la suya. «Por favor, únase a mí si lo desea, a menos que prefiera descansar en su habitación». Flora se acercó a la silla indicada, acomodándose en su cómodo abrazo. «¿Qué está leyendo?» Él levantó el libro, un volumen de ensayos de Emerson, el favorito de mi madre. Solía leer pasajes en voz alta por las noches. Una sombra cruzó su rostro. ¿Algún viejo recuerdo, quizás? «A mi madre le encantaba la poesía», ofreció Flora. «Wordsworth especialmente». Tucker asintió hacia las estanterías. «Hay un volumen de sus obras completas. Tercer estante desde abajo, creo». Flora se levantó para buscar, encontrando el libro exactamente donde él había indicado. Lo trajo de vuelta en su silla, sorprendida por esta pequeña conexión entre ellos. «Ella me leía cuando no podía dormir», continuó Flora, pasando los dedos por el lomo de cuero. «El ritmo de las palabras siempre me tranquilizaba». «Usted era muy cercana a ella», observó Tucker. «Sí, su muerte lo cambió todo». Flora tragó con dificultad, recordando lo rápido que sus vidas se habían desmoronado después de que Catherine Newsom sucumbiera a la gripe. «Mi padre nunca fue el mismo. El dolor puede destrozar a un hombre», dijo Tucker en voz baja.
o puede forjarlo en algo más fuerte. ¿Qué le hizo a usted?, preguntó Flora, sintiendo que él hablaba por experiencia. Tucker guardó silencio por un largo momento. Ambos, quizás. Cuando mis padres murieron, no tenía nada más que esta tierra y una montaña de deudas. No podía permitirme el lujo de permanecer destrozado. Había una riqueza de historia tácita en esas simples oraciones. La lucha de un joven solo en el mundo, peleando para aferrarse a su derecho de nacimiento. ¿Es por eso que es tan decidido?, preguntó Flora. ¿Por qué la gente teme cruzarse con usted? Los ojos de Tucker se encontraron con los suyos, firmes e inquebrantables. Protejo lo mío, señora Blackburn. He tenido que hacerlo. En este territorio, la debilidad invita a los depredadores. ¿Y usted es un depredador, señor Blackburn? Su expresión permaneció ilegible. ¿Qué piensa? Flora consideró su respuesta cuidadosamente. Creo que es un hombre que ha construido muros tan altos a su alrededor que pocas personas saben lo que realmente hay del otro lado. Algo cambió en la mirada de Tucker, sorpresa quizás, de que ella hubiera visto con tanta claridad. Antes de que él pudiera responder, la señora Winters apareció en la puerta anunciando que la cena estaba servida. La conversación durante la cena siguió siendo educada pero superficial, con la señora Winters hablando la mayor parte del tiempo, deleitando a Flora con historias de los primeros días del rancho y los desafíos que Tucker había superado. Flora escuchó con interés, reconstruyendo una imagen más completa del hombre con el que se había casado. Después de la comida, Tucker se excusó para atender unos papeles, dejando a Flora una vez más a su suerte. Ella regresó a la biblioteca, seleccionando una novela de los estantes y acomodándose para leer. La casa crujía y se asentaba a su alrededor, aún desconocida, pero volviéndose menos amenazante con cada hora que pasaba. Cuando finalmente se retiró a su habitación, Flora se encontró demorándose en la ventana, contemplando el paisaje estrellado. Esta tierra que Tucker amaba tan ferozmente era hermosa, tuvo que admitir. A la luz de la luna, las colinas ondulantes y las montañas distantes adquirían una cualidad casi mágica. Un movimiento debajo llamó su atención. Tucker, caminando solo hacia el corral, su figura silueteada contra el cielo nocturno. Permaneció en la valla durante mucho tiempo, tan inmóvil que podría haber sido tallado en piedra. ¿Qué pensamientos lo ocupaban en esos momentos solitarios? ¿Qué cargas llevaba que lo mantenían sin dormir? Flora se apartó de la ventana, turbada por el inesperado brote de compasión en su corazón. Había llegado al rancho Blackburn preparada para odiar a Tucker, para soportar su matrimonio como una forma de encarcelamiento. No había esperado encontrarlo complejo, reflexivo o capaz de consideración. No había esperado encontrarse preguntándose qué había detrás de esos ojos callados y observadores. Los días pasaron, estableciéndose en una especie de rutina. Flora aprendió los ritmos del rancho: desayuno al amanecer, los hombres saliendo poco después, almuerzo al mediodía, cena al atardecer. Tucker a menudo estaba ausente durante el día, atendiendo las 1000 tareas que requería mantener una operación tan grande funcionando sin problemas. Cuando estaba presente, era infaliblemente educado, pero mantenía una cuidadosa distancia. Flora encontró maneras de ocuparse, explorando la casa y los terrenos, leyendo de la extensa biblioteca de Tucker y asumiendo gradualmente algunas responsabilidades domésticas de la señora Winters, quien aceptó su ayuda con una aprobación a regañadientes. «Nunca pensé que vería el día», comentó la señora Winters una tarde mientras Flora ayudaba a preparar verduras para la cena. Una mujer Blackburn con suficiente sentido para saber qué extremo de un cuchillo sostener. ¿Hubo otras?, preguntó Flora, curiosa por el pasado de Tucker.
La señora Winters resopló. No hubo otras, niña, solo su madre, que Dios la tenga en su gloria. La mujer era una santa, pero inútil en la cocina, más a gusto con los libros que con las bestias. Ella miró a Flora con perspicacia. Tú manejas ambas cosas, parece. Fue lo más parecido a un cumplido que Flora había recibido de la severa mujer y se sintió extrañamente complacida por ello. Una semana después de su llegada, Tucker anunció en el desayuno que necesitaba ir al pueblo por provisiones. ¿Le gustaría acompañarme?, preguntó a Flora. Podríamos verlo de encargarle ropa nueva. Flora dudó solo brevemente. La perspectiva de visitar el pueblo, de ver algo más allá de los límites del rancho, era tentadora. Sí, me gustaría. Salieron después del desayuno en la carreta de Tucker. El viaje a Copper Creek duró casi 2 horas, durante las cuales Tucker señaló varios puntos de referencia y propiedades vecinas. A medida que se acercaban al pueblo, Flora se sintió cada vez más nerviosa, preguntándose cómo reaccionaría la gente al verla como la señora Blackburn. Sus preocupaciones resultaron bien fundadas. Mientras conducían por la calle principal de Copper Creek, las conversaciones se detuvieron y la gente la miró abiertamente. Algunos asintieron respetuosamente a Tucker, pero la mayoría rápidamente encontró razones para estar en otro lugar. El miedo y el hastío eran palpables. Tucker parecía ajeno o indiferente a las reacciones. Detuvo la carreta frente a la tienda general de Jennings, rodeándola para ayudar a Flora a bajar con esa misma cuidadosa cortesía que siempre le mostraba. Necesito hablar con el señor Jennings sobre un pedido de alambre para cercas, le dijo. ¿Por qué no echa un vistazo a la sección de telas? La señora Jennings puede ayudarla a seleccionar patrones y telas dentro de la tienda. Los pocos clientes presentes recordaron de repente asuntos urgentes en otro lugar. La señora Jennings, una mujer regordeta y nerviosa de unos 50 años, se apresuró a acercarse. Señor Blackburn, dijo, su voz ligeramente más aguda de lo normal. ¿En qué podemos ayudarle hoy? Mi esposa necesita vestidos nuevos, dijo Tucker simplemente. Por favor, muéstrele sus telas y patrones. Debe tener lo que quiera. La señora Jennings se volvió hacia Flora con evidente curiosidad. Claro, por aquí, señora Blackburn. Mientras Tucker se movía para hablar con el señor Jennings en la parte trasera de la tienda, la señora Jennings condujo a Flora a la sección de telas, volviéndose inmediatamente más relajada una vez que Tucker estuvo fuera del alcance del oído. Tenemos unos preciosos calicó recién llegados de Denver, dijo sacando rollos de los estantes. Y este azul complementaría su coloración maravillosamente. Flora le dio las gracias, examinando las telas con genuina apreciación. Su guardarropa había sido dolorosamente limitado desde la muerte de su madre, y la perspectiva de nuevos y bonitos vestidos era, hay que admitirlo, atractiva. Mientras discutían patrones y adornos, Flora se dio cuenta de conversaciones susurradas cerca. 2 mujeres que fingían examinar productos enlatados la miraban y hablaban en voz baja. Pobre muchacha, vendida por su padre a ese monstruo. ¿Qué otra opción tenía? Me pregunto si sabe lo del chico Wilkins. Flora se puso rígida. Sus palabras se escucharon claramente en la tranquila tienda. La señora Jennings les lanzó una mirada de advertencia, pero el daño ya estaba hecho. ¿Qué hay del chico Wilkins?, preguntó Flora directamente, volviéndose para encarar a las chismosas. Las mujeres se sobresaltaron, luego se avergonzaron de ser sorprendidas. La mayor, a quien Flora reconoció como la esposa del banquero, se recuperó primero. Lo siento, señora Blackburn. No deberíamos hablar de esas cosas. Por favor, insistió Flora. Si hay algo que deba saber sobre mi marido,
prefiero escucharlo directamente que a través de susurros. Las mujeres intercambiaron miradas. Luego la más joven, envalentonada quizás por la aparente ignorancia de Flora, habló. Fue hace 3 años. El joven Sam Wilkins trabajaba en el rancho Blackburn. Fue sorprendido robando al señor Blackburn solo unos pocos dólares, dicen. El señor Blackburn lo hizo azotar frente a los otros peones como ejemplo. Su voz bajó aún más. El chico no pudo usar su brazo derecho correctamente después. Tuvo que mudarse de nuevo al este para vivir con parientes. Flora sintió que la sangre se le iba de la cara. Quiso rechazar la historia de plano, pero algo en el tono de la mujer sonaba convincente. «Ya basta, Martha», intervino la señora Jennings bruscamente. «No debería repetir esas cosas». «¿Ella preguntó?», se defendió Martha. «Y es la verdad. Todo el mundo lo sabe». «Usted no sabe nada», llegó la voz fría de Tucker por detrás de ellas. Las mujeres saltaron, girándose para encontrarlo allí, su expresión tormentosa. «Usted repite chismes y lo llama verdad». Martha tuvo la decencia de parecer avergonzada, pero la esposa del banquero levantó la barbilla desafiante. «El chico se fue del pueblo con cicatrices en la espalda, señor Blackburn. Eso no es chismorreo». La mandíbula de Tucker se tensó peligrosamente. «El chico se fue del pueblo con $50 en el bolsillo y una carta de recomendación para el negocio de mi primo en St. Louis. Sus heridas vinieron de caerse borracho de su caballo la noche antes de robarme. No de ningún azote». Sus ojos estaban fríos con una ira controlada. «Pero usted no sabría esa parte de la historia, ¿verdad, señora Phillips? No es ni la mitad de entretenida». Un silencio incómodo cayó sobre la tienda. Flora se quedó paralizada, sin saber qué creer. «¿Ha terminado de seleccionar sus telas, señora Blackburn?», preguntó Tucker, su voz cuidadosamente controlada. Flora asintió mudamente. «Entonces creo que hemos terminado aquí». Tucker se volvió hacia el señor Jennings, quien había estado observando el intercambio con evidente incomodidad. «Envíe la cuenta al rancho y el alambre que pedí». Sin otra palabra, Tucker colocó su mano en la parte baja de la espalda de Flora, guiándola fuera de la tienda. Ninguno habló hasta que estuvieron de vuelta en la carreta y saliendo del pueblo. «¿Es cierto?», preguntó Flora finalmente, su voz apenas audible sobre el chirrido de las ruedas de la carreta. «Lo del chico Wilkins». Tucker mantuvo sus ojos en el camino. «¿Qué parte? ¿Que me robó? Sí, eso. ¿Que lo azoté? No». Sus nudillos se pusieron blancos en las riendas. «Lo pillé tomando dinero de mi oficina. Había estado bebiendo, se cayó de su caballo la noche anterior, se lesionó el hombro. Lo despedí, le di suficiente dinero para llegar a St. Louis y le escribí a mi primo para que le diera trabajo allí». «Entonces, ¿por qué diría la gente esas cosas?». La risa de Tucker fue sin humor. «Porque es una historia mejor, señora Blackburn. Porque la gente prefiere creer lo peor de mí». «¿Por qué?», Flora insistió. «¿Por qué le temen tanto?». Durante un largo momento, Tucker guardó silencio. Luego, con un suspiro que parecía provenir de lo más profundo de su ser, habló. «Cuando llegué por primera vez a este valle, era sin ley. Cuatreros, bandidos, hombres que tomaban lo que querían con violencia. Construí este rancho durante esos tiempos. Y sí, lo defendí, a veces duramente. He matado a hombres que intentaron robar mi ganado o amenazar a mis trabajadores. He hecho enemigos de personas que pensaron que podían echarme de mi tierra». Él la miró. «No me disculparé por proteger lo mío». «¿Y ahora?», preguntó Flora. «El territorio tiene hombres de ley ahora, tribunales. Ahora soy rico y poderoso. Y eso crea su propio tipo de enemigos». La expresión de Tucker se endureció.
Hombres como Jeremiah Harrington, que quiere mis derechos de agua. Hombres que resienten el éxito que ellos mismos no pudieron lograr. Flora consideró sus palabras. Había lógica en ellas, incluso verdad, pero no explicaban completamente el miedo omnipresente que había presenciado en el pueblo. Las historias sobre usted, el incendio en la propiedad de los Hamilton, el chico Wilkins, parecen seguir un patrón, observó. Las personas que se oponen a usted sufren desgracias y luego usted se beneficia. Las manos de Tucker se tensaron en las riendas. Coincidencias, nada más, pero convenientes para construir mi reputación como alguien a quien no se debe cruzar. Su voz adquirió un tono duro. Una reputación que ha mantenido este rancho y a todos en él a salvo durante 15 años. El resto del viaje transcurrió en silencio. Tucker perdido en sus pensamientos, Flora en los suyos. Se encontró creyéndole sobre el chico Wilkins. Había habido una ira genuina en su negación, no por ser sorprendido en una mentira, sino por la injusticia de la acusación. Pero las otras historias, el incendio de los Hamilton, los misteriosos accidentes que sufrieron aquellos que se opusieron a los intereses de Tucker Blackburn. No podía estar segura. Esa noche, incapaz de dormir, Flora bajó a la biblioteca. Para su sorpresa, una luz ya estaba encendida allí y encontró a Tucker sentado en su silla habitual, con un vaso de whisky en la mano, mirando el fuego agonizante. Él levantó la vista cuando ella entró, y Flora se sorprendió por el cansancio en su rostro. En ese momento desprotegido, parecía más viejo, cargado de preocupaciones que mantenía ocultas durante el día. «Lo siento», dijo ella. «No quise molestarlo». Tucker señaló la silla frente a la suya. «No me está molestando. No podía dormir». Flora sacudió la cabeza, acomodándose en la silla. «Demasiado en mi mente, supongo». «Las historias que escuchó hoy», adivinó Tucker correctamente. «Sí», admitió Flora, y tratando de reconciliarlas con el hombre que he llegado a conocer esta última semana. Tucker tomó un sorbo de su whisky, sus ojos regresando al fuego. «¿Y qué hombre es ese, señora Blackburn?» Flora escogió sus palabras cuidadosamente. «Uno complejo, duro en algunos aspectos, sí, exigente, pero también justo, considerado en momentos inesperados». Ella dudó, luego añadió, «No el monstruo del chismorreo de Copper Creek». Una sombra de sonrisa tocó los labios de Tucker. Grandes elogios, de hecho. «No son elogios, meramente una observación», lo corrigió Flora. «Todavía estoy tratando de entender por qué mi padre sintió que este matrimonio era su única opción. ¿Por qué lo quiso usted?» Tucker la estudió por un largo momento, luego dejó su vaso a un lado. Las deudas de su padre eran significativas. El banco iba a ejecutar la hipoteca. En cuanto a por qué quise este matrimonio. Él hizo una pausa, pareciendo buscar las palabras. «He estado solo mucho tiempo, señora Blackburn. Esta casa, a pesar de su tamaño, se siente vacía. No me hago más joven, y quiero hijos. Una familia que herede lo que he construido. Hay muchas mujeres solteras en el territorio», señaló Flora. «Mujeres que no le temerían, quizás», reconoció Tucker. «Pero ninguna que me interesara como usted». Flora sintió que sus mejillas se calentaban bajo su mirada fija. «Apenas me conocía. Conocía lo suficiente. Vi a una joven con orgullo y espíritu que mantenía la cabeza alta a pesar de las dificultades, que cuidaba a su padre incluso cuando tomaba malas decisiones, que leía libros cuando pensaba que nadie la veía en la tienda general». Algo se suavizó en la expresión de Tucker. Una mujer lo suficientemente fuerte para esta vida. Flora se sorprendió por esta revelación. Que Tucker la había notado, la había observado mucho antes de que se arreglara su matrimonio.
La idea de que la hubiera seleccionado específicamente, no meramente como una solución conveniente a los problemas financieros de su padre, cambió algo en su comprensión de su situación. No acepté casarme con usted solo por el bien de su padre, continuó Tucker. Podría simplemente haber pagado sus deudas, haber tomado sus tierras. Quería una esposa. La quería a usted. La franqueza de su declaración dejó a Flora momentáneamente sin palabras. Había asumido que su matrimonio era puramente transaccional, las deudas de su padre perdonadas a cambio de que Tucker obtuviera una esposa joven, presumiblemente fértil, para que le diera herederos. La noción de que Tucker realmente pudiera haberla querido a ella específicamente nunca se le había ocurrido. Está impactada, observó Tucker, con un toque de diversión seca en su voz. Lo estoy, admitió Flora. Asumí que esto era meramente un acuerdo comercial para usted. Lo es en parte, concedió Tucker. Soy un hombre práctico, pero no traería a cualquier mujer a mi casa, a mi vida. Se inclinó ligeramente. Quiero que este matrimonio funcione, Flora, no solo como un medio para un fin, sino como una verdadera sociedad. Con el tiempo, quizás incluso más. El uso de su nombre de pila, tan raro en sus labios, enfatizó la naturaleza personal de su declaración. Flora se encontró sin saber cómo responder. Una parte de ella, la parte que había temido y resentido a Tucker Blackburn, quería rechazar su propuesta de plano, pero otra parte, que se fortalecía con cada día que pasaba observando al hombre detrás de la temible reputación, estaba dispuesta a considerar la posibilidad. No sé si puedo darle lo que quiere, dijo finalmente, su voz tranquila pero firme. Pero estoy dispuesta a intentarlo, a hacer que este matrimonio funcione como una sociedad, al menos. Algo parecido al alivio brilló en los ojos de Tucker. Eso es todo lo que pido por ahora. Tiempo y una oportunidad justa. Flora asintió, sintiendo como si una barrera invisible entre ellos se hubiera movido. No rota, pero quizás adelgazada. Es tarde, dijo Tucker, levantándose de su silla. Ambos deberíamos intentar dormir un poco. Flora también se levantó, de repente consciente de su proximidad, de la naturaleza íntima de su conversación en la tranquila habitación iluminada por el fuego. Buenas noches, señor Blackburn. Tucker, la corrigió suavemente. Si vamos a ser socios, bien podría usar mi nombre. Tucker, repitió Flora, el nombre sonándole extraño en la lengua. Buenas noches. Buenas noches, Flora. Él dudó. Luego extendió la mano para apartarle un mechón de cabello de la cara, sus dedos cálidos contra su piel. El toque fue breve, casi tentativo, pero le envió un escalofrío inesperado. Flora regresó a su habitación con sus pensamientos en mayor turbulencia que antes. El hombre que acababa de compartir sus esperanzas con ella, que la había tocado con tanta cuidadosa dulzura, parecía un mundo aparte de la figura fría y temida de los chismes de Copper Creek. Sin embargo, eran uno y el mismo, y Flora se encontró cada vez más atraída a desentrañar las contradicciones que conformaban a Tucker Blackburn. El calor del verano se posó sobre el rancho cuando mayo dio paso a junio. Flora asumió gradualmente más responsabilidades en el hogar, para gran satisfacción de la señora Winters. La mujer mayor, inicialmente distante, se había vuelto considerablemente más cálida, ofreciendo orientación sin condescendencia, mientras Flora aprendía las complejidades de manejar una casa tan grande. «Tienes buena cabeza sobre los hombros», comentó la señora Winters una mañana mientras planeaban los menús de la semana. «Mejor de lo que esperaba, si soy honesta». «¿Qué esperaba usted?», preguntó Flora,
curiosa a pesar de sí misma. La señora Winters resopló. Una señorita mimada que se desmayaría al ver sangre y no sabría distinguir una papa de un nabo. El tipo de chica que se casa por dinero y seguridad. Yo no elegí este matrimonio, le recordó Flora. No, pero lo estás aprovechando al máximo. La señora Winters le dio una mirada de evaluación. Y le haces bien a él. Está diferente desde que llegaste. ¿Diferente cómo? Flora no pudo evitar preguntar. La ama de llaves lo consideró. Menos cerrado. Habla más en la cena. A veces incluso lo sorprendo sonriendo cuando no estás mirando. Ella sacudió la cabeza. Nunca pensé que vería el día. Flora sintió una curiosa calidez ante estas palabras. Era cierto que Tucker había sido más abierto en las últimas semanas, más inclinado a la conversación. Sus discusiones nocturnas en la biblioteca se habían vuelto una costumbre, abarcando desde libros que ambos habían leído hasta las operaciones del rancho, que Tucker explicaba con paciencia y evidente placer ante su interés. Seguían existiendo límites entre ellos, por supuesto. Tucker seguía siendo reservado por naturaleza. Todavía mantenía ciertas partes de sí mismo cuidadosamente guardadas, y aunque sus interacciones se habían vuelto más cómodas, incluso cálidas a veces, no había hecho ningún movimiento para reclamar sus derechos matrimoniales, manteniendo su dormitorio separado al final del pasillo. Flora se encontraba en conflicto con esta continua separación. Por un lado, apreciaba su respeto por su necesidad de tiempo y espacio. Por otro, a medida que su miedo a Tucker cedía gradualmente al respeto y a un afecto creciente, a veces se preguntaba si su contención indicaba una falta de deseo en lugar de consideración. Estos pensamientos la ocupaban una tarde mientras salía a entregar el almuerzo a Tucker y sus hombres, quienes estaban reparando una sección de cerca dañada en una tormenta reciente. La señora Winters había empacado una cesta con sándwiches, pastel y una jarra de limonada fría, y Flora se había ofrecido a llevarla, dando la bienvenida a la oportunidad de escapar de la casa en un día tan hermoso. Encontró a los hombres trabajando bajo el sol abrasador, Tucker junto a ellos, su camisa oscurecida por el sudor mientras clavaba postes de cerca en la tierra dura. Él levantó la vista al acercarse ella, la sorpresa y el placer cruzando su rostro. Flora, dijo, dejando su mazo y secándose la frente. ¿Qué te trae por aquí? Ella levantó la cesta. La señora Winters pensó que quizás agradecerían un poco de almuerzo. Es un trabajo duro el que están haciendo. Los hombres se reunieron con entusiasmo, agradeciéndole mientras ella distribuía la comida. Tucker permaneció ligeramente apartado, observándola con una expresión que ella no podía descifrar del todo. Eso fue considerado, dijo cuando ella le llevó un sándwich y una taza de limonada. Gracias. No es nada, dijo Flora, de repente cohibida bajo su mirada fija. Quería montar de todos modos. El día es demasiado hermoso para pasarlo en casa. Tucker asintió mirando las ondulantes praderas, doradas bajo el sol de verano. Así es. Comieron en un silencio agradable durante unos minutos, observando a los hombres relajarse a la sombra de un solitario álamo. Te has adaptado bien, observó Tucker. La señora Winters dice que eres una natural manejando la casa. Flora sonrió complacida por el cumplido. Lo disfruto en realidad. Es satisfactorio poner orden en el caos. Una habilidad que aprecio, dijo Tucker con sus ojos cálidos. El rancho funcionaba bastante bien antes, pero ahora hay una comodidad en la casa que no estaba allí. Gran elogio de Tucker Blackburn, bromeó Flora, sorprendiéndose a sí misma con su audacia. Una sonrisa tiró de su boca. No soy completamente incapaz de reconocer mejoras, señora Blackburn.
Flora, le recordó ella, si vamos a ser socios, bien podrías usar mi nombre. Su sonrisa se ensanchó al repetir ella sus palabras de semanas antes. Flora, repitió él, su voz calentando las sílabas. Me gusta oírte decir mi nombre. La simple admisión provocó un aleteo en su estómago. Había una conexión innegable creciendo entre ellos, algo tentativo, pero real. El momento fue interrumpido por Hank, que se acercaba con la noticia de un ternero extraviado avistado cerca. Tucker inmediatamente volvió a su papel de dueño del rancho, discutiendo con su capataz el mejor enfoque para recuperar al animal. Flora empacó los restos del almuerzo, rechazando la oferta de Tucker de escoltarla de regreso a la casa. Conozco el camino, le aseguró, y usted tiene trabajo que terminar. Mientras regresaba, Flora reflexionó sobre su interacción, sobre la facilidad que se había desarrollado entre ellos. El hombre al que había temido 2 meses antes se había convertido en alguien a quien esperaba ver cada día, alguien cuyas raras sonrisas atesoraba. Se preguntó, con una mezcla de anticipación y aprensión, a dónde podría llevar esta relación en evolución. Esa noche, nubes oscuras se acumularon en el horizonte, prometiendo una tormenta de verano. Tucker regresó tarde de la pradera, cansado pero satisfecho con el trabajo del día. Después de la cena, se retiraron como de costumbre a la biblioteca, donde se había encendido un fuego para ahuyentar el inusual frío que había acompañado a la tormenta que se acercaba. La nueva sección de cerca se está manteniendo bien, le dijo Tucker mientras se sentaban en sus sillas habituales. Debería resistir lo que sea que traiga esta tormenta. Trabajó duro hoy, observó Flora. Debe de estar cansado. Tucker se estiró ligeramente, rotando los hombros. Es un buen tipo de cansancio, trabajo honesto. Para un ranchero rico pasa mucho tiempo haciendo el mismo trabajo que sus peones, señaló Flora. Nunca quiero ser el tipo de hombre que olvida lo que significa trabajar la tierra él mismo, dijo Tucker simplemente. Mi padre me enseñó eso. Él creía que un hombre nunca debería pedir a otros que hagan lo que él mismo no haría. Suena como un hombre sabio. Tucker asintió, su expresión suavizándose con el recuerdo. Era duro pero justo, muy parecido a tu padre, me imagino. Flora consideró esto. Mi padre era diferente antes de que mi madre muriera. Más fuerte, más seguro. Suspiró. Su muerte le rompió algo que nunca se curó del todo. Algunas heridas nunca sanan por completo, dijo Tucker en voz baja. Simplemente aprendemos a cargarlas. La comprensión en su voz tocó algo en Flora. ¿Qué heridas llevas tú, Tucker?, preguntó suavemente. Él guardó silencio por un largo momento, mirando el fuego. Justo cuando Flora pensó que no respondería, habló. Cuando tenía 12 años, mis padres contrataron a un capataz llamado Garrett. Parecía lo suficientemente competente al principio, pero después de unos meses, las cosas comenzaron a desaparecer. Pequeños objetos al principio, luego ganado. Mi padre lo confrontó y Garrett lo atacó. La voz de Tucker permaneció firme, pero Flora pudo ver tensión en su mandíbula. Intenté ayudar, pero yo era solo un niño. Garrett me apartó fácilmente. Habría matado a mi padre si mi madre no le hubiera disparado. Los ojos de Flora se abrieron de par en par. ¿Su madre? Tucker asintió. Era una mujer gentil en muchos sentidos, pero la vida en la frontera la había vuelto práctica. Tenía una pistola y sabía cómo usarla. Una leve sonrisa triste tocó sus labios. El sheriff lo dictaminó defensa propia, por supuesto, pero el pueblo habló.
Algunos dijeron que mi padre había provocado a Garrett, que mi madre lo había asesinado a sangre fría. Eso es terrible, dijo Flora, la comprensión amaneciendo. ¿Fue entonces cuando la gente empezó a temer a su familia? El miedo vino después, dijo Tucker. Eso fue solo el comienzo de los susurros. Después de que mis padres murieron y me hice cargo del rancho, tuve que luchar para mantenerlo. El banco intentó ejecutar la hipoteca. Los cuatreros se aprovecharon de lo que vieron como debilidad. Los rancheros vecinos hicieron ofertas insultantes por la tierra. Su expresión se endureció. Contraataqué, a veces duramente. Hice ejemplos de los hombres que intentaron robarme. Y sí, cultivé una reputación de ser alguien a quien no se debía cruzar. ¿Y el incendio de los Hamilton? Preguntó Flora, incapaz de evitarlo. ¿Tuvo algo que ver con eso? Tucker la miró directamente. No, pero no corregía a la gente que asumió que sí. Su honestidad era cruda, sin disculpas. El miedo mantuvo mi rancho a salvo cuando lo estaba construyendo. Mantuvo a mis hombres a salvo de ser acosados en el pueblo. Impidió que hombres depredadores como Jeremiah Harrington pensaran que yo era presa fácil. Afuera, el trueno retumbó más cerca ahora. Las primeras salpicaduras de lluvia golpearon las ventanas de la biblioteca. ¿Y ahora?, preguntó Flora. ¿Todavía necesita ese miedo? Tucker consideró seriamente su pregunta. Menos que antes, admitió. El rancho está establecido. Tengo buenos hombres trabajando para mí, hombres leales. El territorio tiene una ley adecuada ahora. Él la miró, y me encuentro preocupándome más últimamente por ser respetado que temido. La simple declaración reveló un cambio en Tucker que Flora encontró profundamente conmovedor. Este era un hombre capaz de crecimiento, de cambio, no la fuerza inamovible que ella inicialmente había creído que era. Yo lo respeto, dijo Flora suavemente. No esperaba hacerlo, pero lo hago. Algo parpadeó en los ojos de Tucker. Sorpresa, placer y algo más cálido. Eso significa más para mí de lo que usted podría imaginar. La tormenta estalló de verdad entonces. La lluvia azotaba las ventanas. Los truenos resonaban sobre sus cabezas. Flora saltó ligeramente ante un estruendo particularmente fuerte y Tucker se levantó de su silla. Debería revisar que las ventanas estén seguras arriba, dijo. Estas tormentas de verano pueden ser feroces. Flora asintió levantándose también. Ayudaré. Se movieron por la casa juntos, revisando los pestillos de ventanas y puertas. En el dormitorio de Flora, una ventana se había abierto de golpe. La lluvia empapaba las cortinas y el suelo. Yo la arreglaré, dijo Tucker, cruzando para cerrarla y asegurarla firmemente. Se volvió para encontrar a Flora recogiendo toallas de su lavabo para secar el agua. Aquí, dijo, tomando una de las toallas y arrodillándose para ayudarla. Trabajaron en un silencio agradable durante unos minutos, la tormenta rugiendo afuera. Cuando el suelo estuvo seco, Tucker se puso de pie, sosteniendo las toallas húmedas torpemente. «Llevaré estas a la lavandería», ofreció Flora, extendiendo la mano para tomarlas. Al tomar las toallas, sus dedos rozaron los suyos. Tucker no las soltó de inmediato, y por un momento sin aliento, permanecieron conectados por el simple toque. Con los ojos fijos, un rayo iluminó el rostro de Tucker en un marcado contraste. La fuerte línea de su mandíbula, la inesperada vulnerabilidad en sus ojos. Sin pensarlo conscientemente, Flora se inclinó ligeramente hacia él. La mano libre de Tucker se levantó para ahuecar su mejilla, su toque infinitamente suave. «Flora», murmuró su nombre como una pregunta. En respuesta, Flora se inclinó hacia su toque, su corazón latiendo. Tucker dudó solo un momento antes de bajar la cabeza para presionar sus labios contra los de ella.
El beso fue tentativo al principio, una cuidadosa exploración. Pero cuando Flora respondió, acercándose más y dejando caer las toallas olvidadas al suelo, los brazos de Tucker la rodearon por la cintura, atrayéndola hacia él. El beso se hizo más profundo, encendiendo algo cálido y desconocido en el interior de Flora. Cuando finalmente se separaron, ambos ligeramente sin aliento, Tucker apoyó su frente contra la de ella. He querido hacer eso desde el día en que cabalgaste hasta la línea de la cerca, admitió, su voz ronca. Flora sonrió, una nueva confianza fluyendo a través de ella. ¿Por qué no lo hiciste? No quería presionarte, no quería que te sintieras obligada. Sus manos se apretaron ligeramente en su cintura. Este matrimonio comenzó como un arreglo, pero quiero más que el deber de ti, Flora. Mucho más. La cruda honestidad en su voz la conmovió profundamente. Este no era el hombre de negocios calculador que había arreglado su matrimonio, sino un hombre que revelaba sentimientos genuinos, que se volvía vulnerable. Yo también quiero más, susurró Flora, sorprendiéndose a sí misma con la verdad de ello. En algún momento de estas semanas de vivir junto a Tucker Blackburn, de ser testigo de su complejidad, su fuerza e inesperada gentileza, su miedo se había transformado en algo completamente diferente. Respeto, afecto y ahora deseo. Los ojos de Tucker se oscurecieron ante sus palabras. La besó de nuevo, más profundamente esta vez, su autocontrol visiblemente deshilachándose. Flora respondió con avidez, sus brazos entrelazados alrededor de su cuello, su cuerpo presionándose más cerca. Cuando Tucker finalmente se apartó, su respiración irregular fue claramente un esfuerzo. Debería irme, dijo, aunque sus manos permanecieron en su cintura. Antes de que me quede, dijo Flora simplemente, reuniendo su valor. Por favor. Tucker buscó en su rostro, buscando cualquier signo de incertidumbre. Al no encontrar ninguno, rozó suavemente su labio inferior con el pulgar. ¿Estás segura? No quiero que te sientas apresurada. Estoy segura, dijo Flora, su voz más fuerte ahora. Quiero ser tu esposa, Tucker, en todos los sentidos. Su control se rompió entonces, y él reclamó su boca en un beso de intensidad abrasadora, levantándola fácilmente y llevándola a la cama. Lo que siguió fue un descubrimiento mutuo, tierno y apasionado por turnos. Tucker fue un amante considerado, atento a sus respuestas, paciente con su inexperiencia. En sus brazos, Flora encontró placeres que nunca había imaginado y una conexión que trascendía lo físico. Después, yacían enredados. La tormenta aún rugía afuera, pero de alguna manera distante, sin importancia. Los dedos de Tucker trazaban patrones ociosos en su hombro desnudo, su expresión más abierta, más pacífica de lo que ella nunca la había visto. «Quédate», murmuró Flora, haciendo eco de su petición anterior. Tucker le dio un beso en la frente. Ni caballos salvajes podrían arrastrarme. La mañana los encontró aún entrelazados, la luz del sol entrando por la ventana que Tucker había asegurado la noche anterior. Flora se despertó primero, momentáneamente desorientada por el cálido peso del brazo de Tucker sobre su cintura, su respiración constante contra su cuello. La realidad regresó rápidamente. La tormenta, sus confesiones, la noche que habían compartido. Un rubor le subió a las mejillas con los recuerdos, pero con él vino una profunda satisfacción. Por primera vez desde que llegó al rancho Blackburn, se sintió verdaderamente en casa. Tucker se movió, su brazo apretándose a su alrededor. «Buenos días», murmuró, su voz ronca por el sueño.
Flora se giró en su abrazo para mirarlo, impresionada de nuevo por lo diferente que se veía en esos momentos desprevenidos, más joven de alguna manera, la severidad habitual suavizada por el sueño y la intimidad. «Buenos días», respondió ella, de repente tímida a pesar de su cercanía. Tucker sonrió, pareciendo sentir su incertidumbre. Le apartó un mechón de cabello de la cara, su toque reverente. «¿Sin arrepentimientos?», preguntó en voz baja. Flora sacudió la cabeza. «Ninguno». El alivio brilló en sus ojos, seguido de algo más profundo, más cálido. «Bien», dijo simplemente, y la besó. Podrían haberse demorado más, pero el sonido distante de actividad desde abajo les recordó las responsabilidades del día. Con renuencia se levantaron y se vistieron, intercambiando miradas y pequeños toques que contenían la promesa de más por venir. Cuando entraron juntos al comedor para desayunar, la señora Winters los miró y asintió, satisfecha, como si confirmara una sospecha largamente sostenida. No dijo nada, pero había un brillo de complicidad en sus ojos mientras los servía. La tormenta causó algunos daños en la cerca del pastizal sur, le dijo Tucker a Flora mientras comían. Saldré con los hombres a repararlo. «Podría ir con usted», ofreció Flora, «ayudar de nuevo con el almuerzo». Tucker sonrió, complacido por su sugerencia. «Eso me gustaría». La facilidad entre ellos era nueva y preciosa, un secreto compartido que los sostenía a través de las tareas mundanas del día. Cuando Flora salió al mediodía con la cesta del almuerzo, los peones intercambiaron miradas de complicidad, pero respetuosamente se guardaron sus observaciones. El patrón de sus días cambió sutilmente después de esa noche. Tucker trasladó sus pertenencias a la habitación de Flora, ahora su habitación, y cayeron en el ritmo de un verdadero matrimonio. Flora continuó asumiendo más responsabilidades en el hogar, haciéndolo verdaderamente su dominio, mientras Tucker la incluía más en las discusiones sobre las operaciones del rancho. Por las tardes, todavía se retiraban a la biblioteca, pero ahora a menudo compartían una sola silla, Flora acurrucada contra el pecho de Tucker mientras leían o hablaban. Estas horas tranquilas se convirtieron en el corazón de sus días, un tiempo para la conexión y la profundización de la comprensión. El verano maduró hacia la cosecha. Los días se acortaban a medida que agosto se convertía en septiembre. Flora se sentía cada vez más en casa en el rancho Blackburn, forjando amistades con las esposas de los peones casados, ganándose el respeto de los vaqueros con su habilidad ecuestre y su naturaleza práctica. Una fresca mañana de otoño, Flora se despertó sintiéndose inusualmente cansada, una ligera náusea inquietando su estómago. Lo descartó como una enfermedad pasajera, pero cuando los síntomas persistieron durante varios días, la señora Winters la miró con astucia desde la mesa del desayuno. «¿Cuándo fue su último periodo, niña?», preguntó la ama de llaves sin rodeos cuando Tucker se había ido por el día. Flora se ruborizó ante la pregunta directa, luego hizo un cálculo rápido. Sus ojos se abrieron de par en par al darse cuenta. «Hace casi 7 semanas», susurró. La señora Winters asintió, la satisfacción evidente en su expresión. «Eso pensé. Mejor vea al Doc Wilson para asegurarse, pero diría que las felicitaciones son apropiadas». Flora se llevó las manos al estómago. Una mezcla de asombro y aprensión la invadió. ¿Un hijo? El hijo de Tucker. La idea era a la vez aterradora y profundamente correcta. Esperó hasta esa noche para decírselo, después de la cena, cuando estaban solos en la biblioteca. Tucker estaba revisando algunos registros de cría de ganado, con el ceño fruncido en concentración. «Tucker», dijo Flora,
su voz ligeramente inestable. Necesito decirte algo. Él levantó la vista de inmediato, dejando los papeles a un lado. ¿Qué es? Flora respiró hondo. Creo que, es decir, la señora Winters cree que estoy encinta. Tucker se quedó completamente inmóvil, su expresión en blanco por la sorpresa. Por un terrible momento, Flora temió que estuviera decepcionado, que no estuviera listo para este desarrollo. Luego, lentamente, una sonrisa se extendió por su rostro. No su habitual curva restringida de labios, sino una expresión de alegría plena y radiante que transformó toda su fisonomía. ¿Un bebé?, preguntó, su voz apenas un susurro. «¡Nuestro bebé!». Flora asintió, lágrimas de alivio y felicidad picándole los ojos. «Sí». En 2 zancadas, Tucker cruzó a su silla, tirándola de los pies y abrazándola. La sostuvo con cuidado, como si de repente se hubiera vuelto frágil, preciosa sin medida. «Una familia», murmuró contra su cabello. «Me se está dando una familia». El asombro en su voz trajo nuevas lágrimas a los ojos de Flora. En ese momento, se dio cuenta de lo profundamente solitaria que había sido la vida de Tucker antes de su llegada. Cuánto había anhelado lo que la mayoría daba por sentado. Una familia a la que amar, proteger, a la que pasar su legado. «Sí», dijo ella, abrazándolo con fuerza. «Una familia». Tucker se echó un poco hacia atrás para mirarla a los ojos. «¿Estás feliz por esto? ¿De verdad?». Flora asintió, sorprendida por la profundidad de su propia alegría. «Lo estoy. Nunca esperé estarlo, pero lo estoy». Tucker la besó entonces, vertiendo toda su emoción en el gesto. Cuando se separaron, apoyó una mano suave en su estómago a un plano. «Gracias», dijo simplemente. La noticia del embarazo de Flora se extendió rápidamente por el rancho, recibida con genuinas felicitaciones de los peones y sus familias. La señora Winters se volvió aún más protectora con Flora, insistiendo en una nutrición adecuada y un descanso suficiente, mientras Tucker la rodeaba con una adorable preocupación, listo para cumplir todos sus caprichos. «Me vas a malcriar», protestó Flora una tarde cuando Tucker regresó del pueblo con una mecedora que había encargado especialmente de Denver. «Esa es mi intención», respondió él sin arrepentirse, colocando la silla en un cálido rincón de su dormitorio. «Tú y nuestro hijo merecen todo lo que pueda darles». A medida que el otoño se adentraba en el invierno, el embarazo de Flora transcurrió sin complicaciones. Su cuerpo cambió, redondeándose con la nueva vida que crecía en su interior, y la fascinación de Tucker por estos cambios era una fuente de vergüenza y profundo placer para Flora. «Eres más hermosa que nunca», le dijo una noche mientras yacían juntos, su mano acariciando suavemente la curva de su estómago. «A veces no puedo creer lo afortunado que soy». «Lo somos», corrigió Flora, cubriendo su mano con la suya. «Nunca imaginé que podría ser tan feliz, Tucker. No cuando vine aquí por primera vez». Una sombra cruzó su rostro al recordar su difícil comienzo. «Nunca te lo dije, pero casi no lo hice», admitió. «Cuando vi lo asustada que estabas de mí ese día, casi canceló todo». «¿Por qué no lo hiciste?», preguntó Flora, genuinamente curiosa. Tucker guardó silencio por un momento. «Porque también vi algo más. Coraje, determinación. Tenías miedo, sí, pero enfrentabas ese miedo con la cabeza en alto». Sus dedos se entrelazaron con los suyos. «Admiré eso», pensé. «Esta es una mujer lo suficientemente fuerte como para estar a mi lado, para ayudar a construir algo duradero». La simple honestidad de sus palabras conmovió profundamente a Flora. «¿Y ahora? ¿Qué piensas ahora?». Los ojos de Tucker, generalmente tan guardados,
brillaron con una emoción indisimulada. Que te amo, Flora Blackburn, más de lo que jamás creí posible. Era la primera vez que pronunciaba las palabras en voz alta, aunque sus acciones ya habían transmitido el sentimiento durante mucho tiempo. El corazón de Flora se hinchó con una emoción correspondida. Yo también te amo, susurró. A pesar de todo, por todo, te amo. Su hijo nació en una nevada mañana de febrero de 1877. Un niño sano con el cabello oscuro de Tucker y los ojos azules claros de Flora. Lo llamaron Harrison Thomas Blackburn en honor a ambos padres. Es perfecto, murmuró Tucker, sosteniendo a su hijo con manos cuidadosas que habían trabajado el ganado y construido cercas, pero que ahora acunaban una nueva vida con infinita dulzura. Flora los observó, exhausta, pero llena de una felicidad que parecía demasiado grande para contener. Esta era su familia, el marido al que una vez había temido pero que ahora amaba sin medida, y el hijo que habían creado juntos. 2 semanas después del nacimiento de Harrison, un visitante inesperado llegó al rancho Blackburn, el padre de Flora. Harrison Nuzum parecía más viejo, más preocupado que la última vez que Flora lo había visto. Pero había una esperanza cautelosa en sus ojos mientras Tucker lo guiaba a la guardería. Flora, dijo vacilante desde la puerta. Espero que esté bien que haya venido. Flora, sentada en su mecedora con Harrison en su pecho, levantó la vista sorprendida. ¡Papá! Tucker se movió para colocarse protectoramente detrás de su silla, su mano apoyada en el hombro de ella. Tu padre escribió pidiendo visitarnos, explicó. Pensé que podría ser una buena sorpresa para ti. Harrison Nuzum entró torpemente en la habitación, con el sombrero apretado en sus manos curtidas. He sido un tonto, dijo sin rodeos, dejarte ir así, sin siquiera venir a verte establecida. Sus ojos cayeron sobre el bebé que mamaba. Es mi nieto. Flora asintió, ajustando su chal para cubrirse mejor mientras Harrison terminaba de mamar. ¿Le gustaría cargarlo? Se llama Harrison. Como usted. Las lágrimas brotaron en los ojos de su padre. Cruzó la habitación y con cuidado tomó al bebé envuelto, mirando la pequeña cara con asombro. Es hermoso, Flora. Lo has hecho bien. Miró a Tucker. Ambos. Tucker asintió en reconocimiento, su expresión reservada pero no hostil. Su hija ha hecho de mi casa un hogar, señor Nuzum, y me ha dado un hijo para que lleve mi nombre. Diría que yo soy el afortunado. Una comprensión pasó entre los dos hombres, no perdón exactamente, sino un reconocimiento mutuo de lo que más importaba. La felicidad de Flora y el futuro representado por el niño en los brazos de Harrison Nuzum. ¿Cómo están las cosas en el rancho, papá?, preguntó Flora, rompiendo el momento. Harrison suspiró. Luchando para ser honesto, la sequía ha cedido un poco, pero no soy tan joven como antes. Quédese a cenar, dijo Tucker inesperadamente. Podemos hablar de ello. Quizás haya una forma de que podamos trabajar juntos. He estado buscando expandir nuestra operación. La oferta era más que una propuesta de negocios, y era una rama de olivo, una oportunidad para que el padre de Flora siguiera siendo parte de su vida sin sacrificar su orgullo. Esa noche, mientras estaban sentados alrededor de la mesa del comedor, Tucker, Flora, con Harrison durmiendo en una cuna cerca, Harrison Nuzum y la señora Winters, Flora sintió que las últimas piezas de su nueva vida encajaban. El viaje de novia asustada a esposa y madre segura de sí misma había sido inesperado, lleno de desafíos y revelaciones. Había descubierto una fuerza que no sabía que poseía, y había encontrado el amor donde menos lo había esperado. Mientras miraba a Tucker al otro lado de la mesa, cruzando su mirada y compartiendo una sonrisa privada, Flora recordó a la niña que había sido,
de pie al borde de la propiedad de su padre, con el telegrama en la mano, segura de que casarse con Tucker Blackburn sería el fin de su felicidad. En cambio, había sido solo el principio. Años más tarde, cuando Harrison tenía 5 años y sus hermanas Catherine y Elizabeth 3 y 1, los visitantes del rancho Blackburn a menudo comentaban la obvia devoción entre Tucker y Flora. La temible reputación que una vez había definido a Tucker Blackburn se había suavizado gradualmente, reemplazada por el respeto por un hombre de negocios justo, un vecino generoso y un devoto hombre de familia. El rancho prosperó bajo su administración conjunta, expandiéndose de manera reflexiva en lugar de agresiva. Harrison Nuzum se convirtió en socio de la operación, gestionando una sección de la propiedad con renovado propósito y orgullo. En las cálidas noches de verano, Tucker y Flora a menudo se encontraban en el porche de su casa, viendo a sus hijos jugar en el patio mientras el sol se ponía sobre la tierra que ambos amaban. El brazo de Tucker estaría alrededor de los hombros de su esposa, su expresión pacífica de una manera que pocos hubieran creído posible en años anteriores. ¿Algún arrepentimiento?, le preguntaba a veces, un eco burlón de aquella primera mañana que habían pasado juntos. Y Flora siempre respondía de la misma manera, inclinándose en su abrazo, segura en el conocimiento de que detrás de su exterior, una vez temido, había un corazón capaz de un amor profundo y una lealtad inquebrantable. Ninguno, decía ella, ninguno en absoluto,